Many thanks to Dr. Malera. Our second paper is from a team led by Professor Trinitat Prodé from Barcelona Technical University, written with Gloria Molina from Onda and our last speaker, Judith Malera from BIC, or Barcelona. They are studying ceramics from the Alhambra Palace, and their subject is first results of the analytical study of the decorated glazed Palatine palatial royal ceramics in the 14th to 15th century AD. Bueno, como veis, en el título de la presentación no está Purificación Marineto, pero como ella es la que hizo la selección del material, no sé por qué no está, porque en el texto que mandamos sí que estaba. Ella hizo la selección del material y, por tanto, pues en principio es mejor que presente ella el material que seleccionó y el por qué hemos estudiado este material en concreto. Buenas tardes. Cuando estudiamos la colección de cerámica nazarí de producción autóctona de la ciudad palatina de la Alhambra y para uso exclusivo de la corte nazarí del sultán, vemos una serie de características que, por otra parte, por parte de los historiadores del arte, especialistas en arte hispano-musulmán, ya ha sido estudiada. Conocemos multitud de soluciones decorativas realizadas por doña Isabel Flores Escobosa, la cual hizo un repertorio enorme de esquemas ornamentales, función, forma y demás. Aún así, los trabajos han seguido evolucionando, de manera que tanto Balbina Martínez Cabiró ha realizado un estudio comparativo con elementos decorativos con el palacio y evolucionando con estos esquemas en paralelo con los ornamentos también de la cerámica. Estas soluciones también decorativas han continuado los estudios, por mi parte también, con evolución y dando a conocer las diferentes escuelas decorativas de la cerámica nazarí de la ciudad palatina, y también su correspondencia, puesto que son talleres de artesanos que no trabajan de forma independiente, sino que también se ven influenciados con la forma de representar la ornamentación en otros materiales también dentro de la ciudad palatina, en arquitectura, tejidos o yeserías y demás. O sea, nos movemos con unas soluciones de yesería, de cerámica, por supuesto, pero también es un elemento donde estará plasmado unos temas ornamentales que se ven influenciados por una moda, por una evolución ornamental que veremos reflejada en cerámica. Esta solución nos llevó a pensar que, puesto que estos caminos que incluso han sido estudiados de forma detallada, estudiando una evolución cronológica en detalle de formas cerámicas importantísimas por parte del profesor Fernández Puertas, que dan ideas concretas de ejecución de algunos temas ornamentales y algunas piezas de cerámica importantísimas, nos permite ver que esta evolución ornamental tiene que estar reflejada también con una evolución técnica, no solamente de juego de pastas, sino también de vidriados y también de pigmentación a lo largo de los tiempos y en diferentes escuelas decorativas. Puesto que se conocen, no quiere decir que sea un estudio totalmente acabado, sino que sí hay una base muy buena de conocimiento de la decoración de cerámica. Podemos ver que nos falta un aspecto interesantísimo, que sería cómo se ve reflejada esta evolución decorativa con una evolución técnica y cómo utilizan los artesanos a través del tiempo estas características técnicas. Es lo que nos faltaba, por lo cual esta oportunidad de trabajar con el equipo de Trinidad Pradel, Judy Moleiro y Gloria Molina, ha permitido ver cómo estos avances estéticos se ven reflejados con la técnica. Por esta razón, el hecho de llegar a un paso más para ver esto que no nos alcanza a la vista a primer golpe, teníamos que hacer una selección muy cuidada de escuelas decorativas muy definidas y con una cronología muy concreta en su ejecución.
Por lo cual, los dos grupos trabajamos de forma independiente y nunca nos llegamos a dar a conocer los resultados hasta el final, de manera que no nos viéramos influenciados por lo que veíamos una clasificación previa para ver lo que pasaba entre las dos concesiones de estudio de la cerámica nazarí. Por esta razón, al final de todo el trabajo, hemos coincidido en que los dos grupos hemos hecho la misma clasificación, cosa que realmente es bastante interesante. Hicimos una primera selección, han sido 16 piezas analizadas y se han distribuido como resultado y coincidente con la ornamentación en 3 grandes grupos. Uno primero, claramente de piezas de diferentes talleres característicos del siglo XIV, de la cual vemos elementos con talleres muy diferentes, como pueden ser estos de palmetas o elementos con claros restos de dorado, tanto por el exterior como por el interior, formas geométricas, formas radiales. O sea, se ha cogido una variedad de talleres que trabajan a lo largo del siglo XIV y que se pueden definir de forma clara en este momento. Por otro lado, el segundo grupo se trata de piezas que tienen como motivo ornamental esquemas que han perdurado sobre el tiempo y de difícil identificación clara del siglo XIV e inicios del siglo XV. Todas ellas prácticamente conservan una cierta cantidad de dorado en el interior y el exterior, y algunas ha perdido el dorado, pero sí tuvieron el espacio donde estuvieron doradas, o sea, se sabe que seguro estuvieron doradas. Y por último, una serie de piezas interesantísimas claramente del siglo XV. La primera, sin dorar, pero con sustitución de este elemento rico por el color negro de color manganeso, y otra serie de piezas, fundamentalmente esta y esta, que es algo diferente, que tienen por el revés la decoración de verde como color externo, y utilizando el blanco de fondo, azul y dorado, y superficie en dorada. Curiosamente, esta pieza, que también tiene verde en el exterior, fue una pieza de las características de un tipo, que es la de representación de barcos, que han quedado muy pocos, piezas completas, que sí se conservan en el recinto de la Alhambra, en la ciudad palatina de la Alhambra, y que aquí tenemos un testimonio. Curiosamente, lo normal es que siempre cuando las piezas ricas de la ciudad palatina, en blanco, azul y con restos de dorado, el dorado también está por el exterior o blanco solamente, generalmente sí tienen dorado. Pero en este grupo de piezas, lo curioso, y por eso se eligió, es que el exterior está vidriado en verde. Esa es una particularidad curiosa, y eso también ha aportado una serie de características interesantes dentro de la analítica, porque nos aporta unas soluciones nuevas. Y yo creo que lo más interesante es ver los resultados. Bueno, pues yo básicamente voy a intentar, los resultados son un poco últimos, hay algunos análisis que todavía faltan, y digamos que la parte petrográfica de las pastas no está hecha completamente, pero ya hay resultados analíticos tanto de pastas, vidriados, como de las decoraciones, o al menos un intento, porque ya veremos que las decoraciones tienen su dificultad. Os comentaré algo de las alteraciones, porque habéis visto que especialmente en el primer grupo que más claro, hay algunos de los vidriados que casi parecen una engalba, la gente a veces los llama engalbas, son vidriados, pero están fuertemente alterados, e intentaré comentar alguna cosa de todo ello. O sea que hablaré un poco de pastas y veréis que tienen un desgrasante muy característico, de vidriados, tanto de los blancos como de los verdes, y luego de las decoraciones en azul, la zona azul, donde está la decoración, que tiene el pigmento de cobalto, y la zona negra, el pigmento negro, que es de manganeso, y así también veis el vidriado con las fuertes alteraciones características de algunas de las piezas de aquí. De las pastas no he hecho un estudio detallado todavía petrográfico, pero las pastas son todas muy parecidas, tienen un desgrasante con estas grandes inclusiones oscuras, también muy característica, y ya veis que son realmente importantes, de varias centenas de micras, y
muy oscuras, algunos fragmentos también de cuarzo y otros elementos de estas características, pero todas las piezas presentan el mismo tipo de desgrasante. Lo que no he tenido tiempo de mirar es si en algunas hay más cantidad o menos cantidad, todavía no os lo podría decir, pero son bastante características de esta producción, de todas estas producciones. Y lo que pasa es que como yo no he estudiado cerámica de Málaga, no os puedo presentar ejemplos de comparaciones con cerámica de Málaga o de Almería. Lo que sí que he hecho es estudiar cerámica de Manises y de Paterna Valenciana, y por tanto alguna cosita de comparación con ella sí que puedo hacer, porque es más o menos contemporánea a estas producciones, pero veremos que es muy diferente. Básicamente estos desgrasantes son desgrasantes metamórficos, como ya se ha hablado, me parece que toda la zona de aquí abajo de la Bética debe ser de estas características, entonces me parece que realmente si buscamos un buen geólogo de la zona nos podrá decir si el tipo de desgrasante es característico de Granada, de Málaga o de Almería, pero yo todavía no conozco lo suficiente este tipo de material como para decíroslo, pero si os fijamos son este tipo de rocas metamórficas muy grandes y muy características, y también pequeñas partículas brillantes que son óxidos de hierro y titanio. Y esto está en todas las pastas, en todas las producciones. A pesar de todo, se ven diferencias entre estas producciones. Aquí las he separado con un azul claro porque cuando yo vi, cuando hice la separación me di cuenta de que todas tenían el azul más clarito y les llamé azul claro, la llamé así, azul claro y dorado. Este segundo grupito tenían el azul más oscuro y la llamé azul oscuro, aunque no sabía yo que tuviera ninguna relación con nada. Y luego esta que tiene la decoración en gris es porque es la que está con la decoración negra, y las que he marcado verde son las que tienen el color verde, el vidriado verde por el otro lado, y así es fácil de diferenciarlas. Entonces, básicamente vemos que hay algunas diferencias importantes, básicamente en estas producciones de aquí, tanto la negra con decoración negra como las verdes turquesas, que realmente tienen, pues ya veis, en este caso contenidos de aluminio muchos más altos, en este contenidos de magnesio mucho más altos, y os lo enseñaré de una forma más gráfica, porque eso de los números nos va muy bien a todos, pero se ve muy mal, y de una forma más gráfica, a ver, hemos de buscar diferencias subtiles, porque estamos hablando de producciones todas, en principio, equivalentes, ¿no? Pero las diferencias subtiles son suficientemente poco subtiles como para que las veamos. Si hacemos una representación sodio-potasio, que podría ser los feldespatos que están aquí asociados, podríamos ver que todas estas que son de un color más al azul, es un color más clarito, tienen contenidos significativamente más altos de sodio-potasio, mientras que el resto, tanto las de decoración azul más oscuro como negro, como en verde en el otro lado, vemos que tienen contenidos más bajos. Incluso en las proporciones calcio-magnesio, que podría ser el tipo de calcárea que hay, se ve que en estas piezas que tienen decoraciones con vidriados verdes, los contenidos de magnesio son mucho más altos, mientras que en este caso no se discriminan las azules. Y finalmente, con una representación potasio-aluminio por aquí, que sería más la arcilla para entendernos, y sodio-hierro, que parece ser que estaría asociado quizás al tipo de desgrasante metamórfico que tenemos, pues aquí podemos separar los tres grupos bastante bien. Estas serían las que tienen el vidriado verde turquesa, las más claras aquí y las más oscuras aquí. Es decir, que hay pequeños elementos no muy importantes que separan estos tres tipos de piezas. Evidentemente, si trabajamos con unas pastas de características totalmente diferentes, pues esto sería mucho más importante, y yo, por curiosidad mía, las puse juntas con las de Paterna y Manises. Estas son Paterna de verde y morado y estas Manises azul y dorado, y ya veis que no tiene nada que ver con las cerámicas de la Alhambra. Y lo que también es bastante característico es que las piezas que van doradas acostumbran a tener pastas más calcáreas, es decir, que el contenido de calcio y magnesio acostumbra a ser mucho más alto, simplemente porque buscan una pasta más clara y buscan ya las vetas de la arcilla que tiene contenidos más ricos en calcio. Pero, bueno, pues como vemos en los contenidos de potasio-sodio que hay una buena correlación en estas y también quizás en estas, pero las claras se nos separan un poco. Es decir, que hay algún tipo de feldespato o algún tipo de elemento que se añade en estas pastas más claras, en que la decoración es más clara, que es ligeramente diferente y que tiene significativamente contenidos de sodio más altos.
Bueno, luego hablando un poco de los vidriados, básicamente hay dos vidriados, los blancos sobre los cuales se hacen las decoraciones y el verde por la otra cara, y entonces voy a hablar un poco de los dos tipos de vidriados. En general, los vidriados son relativamente delgaditos, pero bueno, hay piezas muy grandes y piezas muy pequeñas, y entonces también a veces no corresponde los grosores. En general, los turquesas no son necesariamente más gruesos, aunque este que os he puesto aquí lo es, simplemente porque se ve muy bien las diferentes tonos, ¿no?, de verde de esta zona, de estos verdes. También en los vidriados hay diferencias, de hecho, de las verdes, lamentablemente solo había podido medir una de la parte blanca, o sea, el vidriado blanco, pero de las piezas que tienen de vidriado verde por la otra cara. Solo estoy comparando vidriados blancos porque los vidriados blancos y los vidriados verdes son diferentes y por tanto no se pueden comparar directamente. Por tanto, solo estoy comparando los vidriados blancos y en este caso lo que pasa es que justamente pues, por la forma de hacer los pulidos y tal, pues no tuve ocasión de poder medir estos dos, pero los demás están casi todos medidos, creo. Y también hay algunas diferencias significativas en los contenidos de sodio, que son relativamente altos en estas de producciones más de decoración más clara, también algo más bajos los de calcio y los de hierro y los de aluminio, muy bajos, extraordinariamente bajos. Un vidriado con un 0,65% de aluminio es muy bajo. Judita nos ha enseñado con vidriados con un 1 y más de un 1% de aluminio, y ha dicho que era bajo, pues con un 0,6 ni os cuento. Esto quiere decir que cuando hicieron los vidriados, claramente, pues al mezclar las componentes, seleccionaron una arena para añadir la sílice, ¿no?, y hacer la fusión claramente muy pobre en aluminio. Normalmente se añade un poco de arcilla o algo para facilitar la aplicación, en este caso claramente lo evitaron. Y a lo mejor es porque el tipo de pasta cerámica que hay aquí, que tiene estas inclusiones negras tan grandes y estas rocas metamórficas, pensaban que no les diera, que les cambiara el color de los vidriados o algún tipo de cosa. El caso es que, por la razón que sea, están particularmente depurados. Los contenidos de plomo están alrededor del 40%, creo que esto es bastante típico en las producciones de Nazarís en general, y luego vemos también contenidos de estaño relativamente altos, del 6, 7, 8%, pero no una cosa exagerada. En las producciones estas más oscuras, el contenido de aluminio ya es más alto, es más casi el doble, ¿vale?, en relativo, pero también lo es el de hierro, y esto es quizás lo que me ha sugerido que quizás al añadir un poco de arcilla o de lo que añadieran de la tierra, pues que en estas primeras producciones más claras intentaran evitar añadir el hierro para no dar color a los vidriados. Podría ser esta la causa. El caso es que esto hará, como veréis, que estos vidriados sobre los cuales están aplicadas las decoraciones claras estén altamente alterados, muy alterados, y que incluso aparezcan en galvas en algunos casos, en lugar de vidriados, porque ya solo queda el óxido de estaño, ya no queda vidrio, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que justamente esto podría estar relacionado con el tono este más claro del azul, porque podría ser simplemente que también se haya perdido el cobalto, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo he intentado analizar siempre aquellos fragmentos de vidrio que están todavía más o menos intactos y, por tanto, bueno, veremos que hay más dispersión y tendremos que tomarnos lo de los contenidos de cobalto con una cierta precaución. En la pieza esta más oscura, yo diría que se ve como unos contenidos intermedios entre las dos producciones de aquí y aquí abajo también. Y, por tanto, yo, si de entrada estas piezas de aquí abajo, pues como una cosa intermedia de las dos anteriores. Y básicamente esto es lo que vemos. Lo que vemos es que hay estas quizás en contenido de sodio mucho más constantes, luego magnesio, calcio, aluminio, es una cierta dispersión, pero estas claras tienen contenidos de aluminio en particular, pero también de magnesio y de calcio mucho más bajos, y es lo que las hace realmente diferentes. En cualquiera de las representaciones que hacemos, tienen contenidos más altos de plomo y de estaño que las otras, en general, aunque ya veis que estamos aquí, ¿no?, y más dispersos, pero claro, también puede ser que la dispersión sea mayor porque son vidriados muy alterados. Entonces, al hacer los análisis, pues bueno, no siempre todas las zonas que se analizan están en suficientemente buenas condiciones. Aquí os pongo unas fotografías de microscopía electrónica del estado de conservación de estos vidriados. He escogido estas dos piezas. Esta de aquí, como veis, el vidriado está
bueno, muy alterado. O sea, si el vidriado, como os ha enseñado antes Judith, tendría que ser todo de color más clarito y homogéneo, que es un indicador de que tiene plomo, que es un elemento pesado, y en las fotografías de microscopía electrónica aparece más brillante, más claro, ¿de acuerdo? Estas zonas oscuras lo que indican es simplemente que se ha perdido el plomo. Ha perdido el plomo y muchísimas otras cosas. Y luego ves en estas vetas, estas grietas por las cuales puede ser que haya empezado el proceso de alteración, lo que se ve es que vuelven a ser muy brillantes. Esto es porque ha vuelto a precipitar carbonato de plomo, es decir, que se ha lixiviado el plomo de los vidriados, se ha perdido, se ha ido con el agua, en el entorno en que se hallara, pero en estas vetas, que están zonas donde digamos que hay más reposo, no hay más tranquilidad, el carbonato de plomo puede volver a precipitar y tenemos estas vetas como más brillantes. Esta de aquí, que parece una engalva y que a veces hay gente que había hablado de que si tenían engalvas algunas de estas piezas, no es una engalva, esto es el vidriado, lo que pasa es que esto es lo que queda del vidriado. Del vidriado ya solo quedan estas pequeñas zonas blancas que veis aquí, no queda nada más. El resto es simplemente, ha perdido totalmente el plomo en cantidades importantísimas, prácticamente no queda plomo, quedan solo los esqueletos, estos silicios, y la siguiente cosa, con estas aguas que hace, ¿no?, de la alteración, y la otra cosa que vemos es que quedan muchas partículitas brillantes en medio, que son el óxido de estaño, que no se va, se queda precipitado como óxido de estaño, no se disuelve. Entonces el óxido de estaño queda. Por eso este aspecto de engalva blanca, porque lo que vemos es el óxido de estaño sin vidriado prácticamente, porque solo quedan pequeños restos del vidriado, y el óxido de estaño y los restos de este silicio y esta matriz, ¿no?, que queda medio vitrificada. En estas piezas de aquí, que ya son, digamos, las posteriores, podemos ver aquí las azul oscuro, las que estaban un poco mejor, a pesar de que ya veis aquí que hay alteraciones como bolsas alrededor de las burbujas, alrededor de los granos de cuarzo, es donde empieza la alteración y, por tanto, aparecen como bolsas de alteración, y también alrededor de las grietas es donde empieza la alteración, porque entra el agua y se empieza a perder el plomo, y entonces están bastante alterados, pero a pesar de todo, los vidriados que quedan enteros, vemos que tienen un estaño pequeñito, muy pequeñito, bastante bien repartido, aunque a veces aparecen pequeñas acumulaciones de estaño, como aquí veis. También aparece aquí la formación de feldespatos de plomo y potasio, bastante característico de una buena interacción, y también por aquí diópsidos, piroxenos, lo típico de la precipitación de pequeñas partículas, cristalitos típicos en el proceso de formación de los vidriados, bastante característico. En la zona del vidriado de atrás, que es el que es de color verde, he puesto turquesa, yo creo que a Purificación no le gusta el turquesa, es que le llevamos así, lo siento, de color verde, esencialmente, como podríamos esperar, es un vidriado más rico en plomo y mucho más pobre en estaño. Contiene un poco, lo cual ya sorprende, porque muchas veces ni contienen estaño, pero contiene estaño, de un 2, un 3%, contenidos de plomo más altos, contiene cobre alrededor de un 1,5%, y por lo demás son relativamente parecidos a los otros materiales que hemos visto anteriormente. Y aquí os he hecho un pequeño resumen de lo que he podido analizar de las decoraciones. De las decoraciones, básicamente, he estudiado algunas azules, y estas azules, todas mayoritariamente, evidentemente, las que están mejor conservadas, que son estos azules más oscuros, y las que están en las piezas que por el otro lado son verdes, porque también la zona, las decoraciones azules están en general, son más intensas. En ellas vemos que son, evidentemente, decoraciones de cobalto, pero curiosamente los elementos que van asociados a este cobalto son una gran cantidad de hierro, yo diría que una proporción 3:1 o algo así, es un sulfuro de hierro y cobalto, como en la mayoría de estas producciones vamos encontrando, pero lo interesante es también un poco qué tipo de elementos minoritarios llevan asociados, y aunque la técnica que yo he utilizado para hacer estos análisis tiene sus limitaciones en el límite inferior que puedes determinar de estos elementos, y mi intención sería hacer alguna otra medida para mejorar esta sensibilidad, vemos que esencialmente todos ellos, o casi todos, contienen algo, los que he analizado, porque hay algunos que no están analizados, contienen algo de cobre, muy poquito. También vemos que puntualmente en alguno vemos algo de manganeso, en esta pieza en concreto, vemos algo de arsénico,
y de níquel en cantidades bastante importantes, y en esta de aquí algo de titanio. Entonces, bueno, muchas cosas no puedo concluir, porque además estas más claras están, ya veis que las decoraciones están muy perdidas, los contenidos de cobalto son muy bajos y cuesta mucho ver nada, pero son los elementos típicos asociados a este tipo de piritas cobaltinas. Entonces, lo único que pasa es que los contenidos de arsénico, de manganeso y de níquel dependen mucho a veces de la beta. Es decir, que podría ser que todo fuera el mismo tipo de pigmento, pero que dependiendo un poco de dónde sacaban el pigmento, puntualmente hubieran este tipo de pequeños elementos traza asociados. De todas maneras, no tiene zinc, como nos ha enseñado antes Jaume Coll, que creo que le gustará mucho, y tampoco tienen contenidos altos de manganeso, como se ha observado, creo que en producciones típicas, ¿no?, del 15. ¿No? O sea que, en todo caso, parecería pues, que no encajan en absoluto con el pigmento utilizado en la zona valenciana, si es que esto sirve de algo, porque me parece que por aquí ya saben que aquí tienen producción propia de minas propias de cobalto y por tanto no creo que les esté diciendo nada nuevo. Y os he puesto aquí un poco una muestra analizada que tenía un azul bastante intenso, era de Paterna, y creo que era una de las del tipo Pula, ahora que lo dices. Es decir, que igual que Jaume me pega, pero, porque no la tendría que haber puesto. Pero bueno, ya veis que en general contiene contenidos de cobalto y hierro, digamos, hierro bastante dispersos, pero de cobalto bastante homogéneos, y en cambio en estas nuestras de aquí palatinas tenemos como una relación casi lineal, 1:3, cobalto-hierro, que es lo que correspondería de que estén perfectamente asociados. Y la otra característica que me había pasado con estas piezas, aunque es que contenían bastante manganeso comparado con las que nosotros hemos determinado aquí, pero bueno, todo esto básicamente debemos de contrastarlo con el resto de análisis que estamos haciendo también de material de Valencia, ya bien clasificado de estas épocas y para poder comparar bien. Y yo creo que es un trabajo bastante extenso de estudiar las decoraciones, porque yo creo que realmente hay mucho comercio de este tipo de materiales y por tanto estudiar realmente cuál es el material que están usando y de dónde viene, pues es realmente un estudio a largo término y a estudiar mucho tanto geológico como arqueométrico. Y supongo que voy tarde de tiempo, ¿no? 2 minutes, bueno. La única cosa es que no he tenido tiempo de estudiar el dorado, que justamente es lo que a mí me gusta. De todas maneras, le tendré que decir a Puri que no me pase estos dorados, que me pasen los dorados dignos, porque estos están muy mal. El único que tuve tiempo de mirarme un poco es la parte del revés de esta pieza, que tiene un dorado, ya veis, rojizo. Básicamente contiene cobre, ya se ve aquí en el espectro óptico, y los contenidos de cobre-plata están alrededor de un 64% de cobre sobre el total, sobre cobre-plata. Pero bueno, en esto hay que ser un poco prudente, porque bueno, nuestros trabajos no tengo tiempo de presentarlo, pero nosotros hemos estudiado bastante la técnica de producción de los dorados, y una de las cosas que hemos comprobado en los trabajos es que el cobre, ya sabéis que la producción del dorado, y Mario os lo explicará luego más tarde, se produce porque ponemos una pintura encima del vidriado que contiene plata y cobre, y esta plata y cobre entra por difusión hacia el interior del vidriado, intercambiándose con el sodio y el potasio del vidriado. Entonces, como es un proceso de difusión y estamos a temperaturas no excesivamente altas, suficientemente altas pero no excesivamente altas, no puede penetrar mucho. Pero lo que sí que se observa muy claramente es que el cobre penetra más que la plata. La plata siempre queda más superficial que el cobre. Incluso el cobre difunde hacia los bordes de la pintura, lo que da a veces el efecto de los perfilados, aquellos que veis rojizos. De hecho, os voy a ver si tengo tiempo de enseñaros algunos de estos perfilados. Pero lo que se observa es que el cobre, y os enseño solo una cosa, aquí, este efecto de perfilado es porque el cobre difunde más y en cambio la plata se queda más en su mismo sitio. Y la otra cosa es esto de aquí. Si nos miramos esto de aquí, vemos
que esto de aquí, estas líneas continuas corresponde a la presencia de plata y esto es la profundidad, estos son unas 150 nanómetros, esto es donde está la capa de lustre, de dorado, perdón, y esto es donde está la plata, mientras que esto es donde está el cobre. Y ya veis que el cobre está mucho más profundo que la plata. Entonces, como más rico en plomo es el vidriado, más superficiales y delgaditas son estas capas, por tanto más fáciles que se alteren, y si encima cuando se erosiona de alguna manera la superficie, tanto por alteración química, digamos, como mecánica, lo primero que se pierde es la capa de plata, el dorado. Por eso muchas veces vemos el color del lustre, de la decoración, perdón, de reflejo, pero no vemos el dorado. Pero, además, el color que vemos no es el color que había originalmente, sino el hecho de que dentro hay más cobre, ¿vale? Entonces, todo esto hace que una cosa sea lo que querían hacer, otra lo que hicieron y otra lo que encontramos, ¿no? Entonces, es importante hasta cierto punto, yo diría, no solo estudiar decoraciones doradas, sino estudiar algunas decoraciones doradas de una calidad, digamos, de conservación razonablemente buena, que en los materiales del fustat es muy fácil porque como están en el desierto allí no se altera nada, pero que en las zonas que nosotros estamos, que las encontramos siempre en zonas habitadas, debajo de ciudades y de cementerios y cosas así, pues el nivel de alteración que sufren es muy elevado, ¿vale? Y entonces, bueno, pues mi intención sería estudiar un poco los dorados de estas producciones, pero que simplemente la primera muestra que uno analiza le dé un contenido de cobre y plata, pues hay que ser un poco prudente por este tipo de problemáticas asociadas a este tipo de decoraciones. Bueno, y muchas gracias, y gracias a Purificación por la oportunidad que me dio de estudiar estos materiales. Igualmente.